noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato Premium último de la temporada, porque nos vamos de vacaciones, aunque seguirá habiendo gato, por supuesto, dentro de la programación de Intereconomía de este mes de agosto. Viernes, y hoy han pasado cosas como que se confirma que Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos en el Gobierno y de Vox en el Parlamento Regional. Las cifras económicas, ya la de crecimiento era mala, bastante mala, la de empleo todavía peor, la cosa se está poniendo francamente oscura. Otegi, hombre de paz, anuncia que seguirá habiendo por lo menos 250 homenajes más a etarras, el mismo día que el Partido Socialista recaba los votos de esta gente, pero dice que el problema es Vox. Y en Valencia y en Baleares se recrudece la política de limpieza lingüística, sino étnica, del catalanismo contra la lengua de todos los españoles, la lengua común de los españoles. Bueno, es lo que hay, es decir, que el panorama está bien bonito. Nosotros hoy no vamos a hacer un repaso de la actualidad, tampoco tendríamos mucho tiempo, pero nos vamos a fijar en algo que sin ser actualidad se ha convertido en tal, porque es que el gobierno no habla de otra cosa, la izquierda no habla de otra cosa. Hace unos meses le preguntaba Jordi Évole sobre esa frase, creo recordar que de Vicente, no estoy seguro, de que había que exhumar a Franco del cerebro de los españoles, y Carlos Herrera le contestaba así, sobre todo el cerebro de los españoles de izquierdas, porque da la impresión de que aquel señor que se murió hace más de ¿cuántos? 40 y estamos perdiendo la cuenta ya, 44 años va a hacer. Bueno, sin embargo, sigue de actualidad permanente. Bien, y hay escritores, hay periodistas que se ponen a pensar y sacan la realidad de lo que hay. Por ejemplo, a mi derecha, bien conocido por todos ustedes, don Pedro Fernández Barbadillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver cuándo nos vamos de vacaciones, ¿eh? A ver si es verdad, ya quedan pocas horas. Y a mi izquierda, también conocido por sus apariciones en estos programas, en particular Tiempos Modernos, don Nico Roa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Los dos han publicado recientemente libros sobre Franco real, no geografías de Franco, sino datos reales de la historia de Franco y de su época. Pedro Fernández Barbadillo, un eternamente Franco, y aquí lo tenemos encima de la mesa, efectivamente, podemos mostrarlo a la cámara, y Nico Roa, el joven Franco, que es historia de la guerra de Marruecos. Yo empezaría... Ahí estamos, rápido movimiento, sí señor. Yo empezaría quizá por Pedro, por ejemplo, para tratar de plantear de la forma más cruda posible el hecho completamente grotesco de que Franco y todo lo que le rodea se haya convertido en bandera política permanente cuando hacía más de 20 años que los españoles lo recordaban como sencillamente una parte de su pasado y ya está. Es así, en los años 90 del siglo pasado, hace 20 y tantos años, se hablaba muy poco de Franco en los periódicos, en las universidades, incluso en las facultades de historia. O sea, tenía mucho más interés dentro de la historia del siglo XX, pues la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Franco cada día está más joven. Cada día está más joven y más sanote y más gordito, y dentro de poco le van a dar unas palmaditas en la cara y unos chuches. Yo creo que esto empieza con la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2000, cuando la izquierda se queda sin banderas, sin elementos que ofrecer a la sociedad, porque también unos años antes ha caído el muro de Berlín, el que impedía que la gente de Occidente entrase en los países del socialismo real por lo bien que se vivía, para que no se formasen colas. Entonces la izquierda no tiene ningún modelo que ofrecer, ni modelo social, ni modelo económico, ni modelo político. Entonces, ¿qué es lo que queda? Entonces, en España, el PSOE abraza una idea que había puesto en circulación la extrema izquierda, que era la memoria histórica, y la hace suya. Y la memoria histórica, que ya de por sí es un oxímoron, pues a lo que viene a decir es que la transición se hizo mal. O sea, los que no consiguieron hacer la ruptura están empeñados en que se haga 20 y tantos, 30 y tantos y ahora 40 y tantos años más tarde. No deja de ser cínico que el PSOE, que es el partido más beneficiado por la transición y por el régimen posterior, ahora vaya de partido antisistema. Es verdad. Dentro de esta operación, que al final tiene por objeto deslegitimar, digamos, el status quo actual en España, claro, hay que volver a reconstruir toda la historia, con lo cual no solo se desconstruye la historia de la época de Franco,
sino también toda la historia anterior en la que Franco estuvo, empezando, por ejemplo, por la guerra de Marruecos. Porque Franco no aparece de repente como una seta, ¿verdad?, en el año 36, sino que es un tipo que lleva muchos años siendo un personaje público de enorme prestigio en la sociedad española, y con él otros muchos, porque había vida en España antes del año 36, que es lo que recuerda Nico Roa en ese libro del joven Franco, donde fundamentalmente repasa, bueno, por qué Franco se convierte en un personaje muy importante, y es la guerra de Marruecos el escenario fundamental de esa ciertamente, pero vamos a ver, si Franco es elegido para dirigir como generalísimo las fuerzas del ejército sublevado en el famoso aeródromo de Salamanca del ganadero Pérez Taberner en 1936, es porque Franco tiene una fama aquilatada entre los suyos que le hace verdaderamente ser el militar más prestigioso. Franco es el general más joven de Europa y es, por todos los empleos que ha tenido anteriormente, el más joven de España. Franco aquilata él en sí mismo unos méritos que hacen que Hitler le dé a él y no a otro los primeros aviones para poder pasar el estrecho con regulares y legionarios. Y Mussolini a él y no a otro el dinero para empezar. Claro, es decir, claro. Hitler está en Bayreuth y entonces Franco manda al cónsul de Tetuán, el señor Bernard, y este señor le pide en nombre de Franco que le deje una serie de aviones con los cuales puede pasar. Cuando se produce la reunión de Salamanca, aparte de que Franco ha liberado el Alcázar, en Maqueda, pudiendo dirigirse a Madrid, él tiene el mérito y el enorme labor propagandística de haber liberado el Alcázar, es que él se posiciona diciendo: los aviones del puente aéreo me los dejaron a mí. Es decir, en ese momento, aparte de que es un hombre que tiene el desembarco de Alhucemas, la retirada de Sauen, la fundación de la Legión y la creación de la Academia Militar de Zaragoza como méritos antes de los 40 años, lo cual ya es un potosí, porque a ver qué chaval de 40 años tiene todo ese bagaje. Aparte es que en los primeros meses de la guerra, aparte del convoy de la Victoria, que es tal día que pasado mañana, el día de Nuestra Señora de África, etcétera, pues se presenta. Entonces es un militar que luego se le ha resucitado. El primero que lo hizo, por cierto, fue en su desternillante novela Vizcaíno Casas, al tercer año resucitó. Al tercer año resucitó, efectivamente. Eso es una novela que vale la pena leer porque las cosas que Vizcaíno Casas consideraba como puramente grotescas y tal, bueno, las dice, ¿ve? Es que, bueno, empezando por lo de las lenguas, es una cosa verdaderamente increíble. Pero bueno, de momento, y mientras se encuentre usted ahí al tercer año resucitó de Vizcaíno Casas, puede leer El joven Franco de Nico Roa o El eternamente Franco de Pedro Fernández Barbadillo. Es muy importante la cuestión porque, vamos a ver, es muy difícil gobernarse en la vida pública como una sociedad democrática si la realidad deja de ser la que es para ser otra. Si vivimos en una realidad virtual, es muy complicado realmente gobernarse. Y en España se ha creado una realidad virtual en torno al franquismo, y uno de los ejemplos más claros es probablemente el asunto de los bebés robados que aquí estos días develábamos, ¿no? O sea, era todo mentira. Literalmente. Es decir, no quiere decir que no se robaran bebés, claro, en aquella época y en la actual, sí. No, pero la construcción colgada del hilo de la memoria histórica de que durante la época de Franco, por sistema, había una trama de robo de niños preferiblemente de rojos, para entregárselos a los fascistas y tal, todo mentira. Y se había llegado a hablar de hasta 300.000 niños robados. Así es, 300.000 niños, ni más ni menos. Hay que añadir que al menos los más sensatos dentro de esta locura, como el ex juez Baltasar Garzón, limitaron ese número a 30.000 en su famoso auto en el que habría una causa general contra el franquismo. Pero es que no da ninguna prueba, ningún indicio, no hay absolutamente nada. Esto es una campaña copiada de Argentina, donde ahí sí los hubo, pero en este caso, en el caso español, pues no sé, se está viendo que no. Efectivamente pudo haber habido casos de intercambio de bebés o de adopciones irregulares. Los hay porque, bueno, pues mujeres, se está viendo que hay niños cuyo ADN, bueno, niños ya adultos, que no coincide su ADN con sus padres. Pero eso no quiere decir que hubiese habido una trama organizada por parte del Estado en el que estaban implicadas médicos, monjas, funcionarios del registro civil, hasta notarios. Y bueno, y esto pasó en algunos casos, algunas docenas de casos, pero es que hasta ahora todas las investigaciones que está habiendo, casi todas las exhumaciones y demás, están demostrando que no
hubo este caso. ¿Qué es ese recorte que traes ahí? Aquí un recorte del País del 20 de octubre de 2018 en el que se dice exactamente: el análisis de restos de ADN descarta el robo de 81 bebés. Estudios genéticos ordenados por justicia acaban con la incertidumbre de decenas de familias. El Instituto Nacional de Toxicología confirma que los restos exhumados son de sus hijos. Aquí tenemos al propio periódico El País, que es el que le dio difusión a esta campaña, a esta locura, a esta histeria colectiva, el que ahora intenta frenar un poco porque se ve que detrás no hay nada y está creando ansiedad en docenas de miles de personas. Por cierto, que aprovechamos para subrayar una vez más el valor, porque hace falta valor y honradez de la señora Madrigal, que es la que ha empezado, como decir, a desmontar todo esto, porque ella era una niña supuestamente robada. Fue la que encontró a su madre biológica, que le dijo: no, te robaron, te entregué yo. Y ella tuvo, en fin, la honradez enorme, porque esto es un tema en el que hay que ser valiente para salir contra la masa mediática, ¿verdad?, a decir: a mí no me robaron, era mentira. Bueno, no encontró a su madre, encontró unos datos de ADN, para ser encontró precisos, a sus otros hermanos. Eso es. En una base norteamericana de estas que te permiten... Y los hermanos le dijeron que su madre, pues, que la había entregado voluntariamente en adopción, una adopción irregular, probablemente a través de la propia clínica donde la madre dio a luz. Pero bueno, es que esto era relativamente habitual en aquella época en España, pues donde una chica pues menor de edad, entonces la mayoría de edad estaba en 21 años, pues quedaba embarazada de a veces algún canalla, algún sinvergüenza o de algún novio, y la alternativa pues ¿qué era? O sea, convertirse en lo que se llamaba entonces una perdida. Pues tenía el niño y el niño pues acababa en una familia que le podía dar pues una vida mejor. Eso es interesante este asunto que saca, porque es muy de la época. Ramoncín, que es hijo de madre soltera, lo contaba. Es decir, él estaba, Ramoncín lo ha dicho muchas veces, contra el aborto, radicalmente. Y subrayaba la contradicción flagrante de una sociedad que al mismo tiempo que condenaba el aborto, condenaba a las madres solteras. Entonces, ¿qué haces? Es un tema interesante, bueno, en la España de la época, y por cierto, no solo la España de la época, porque como en otras muchas cosas que se cuentan sobre la España de los 50, 60, 40, etcétera, eran exactamente igual en el resto de Europa. Pero en fin, bueno. No, si me permites añadir, sí, es que hoy no hay estos problemas de niños no deseados y qué se hace con ellos y los orfanatos, ¿no? Porque como el aborto es barra libre. También es cierto. En fin, bueno, dentro de esa reconstrucción de la historia, se incluye también la reconstrucción completa de episodios bien documentados, bien conocidos, que sin embargo en el nivel de la cultura de masas pasan con un nuevo perfil. Y un ejemplo muy claro, lo veíamos aquí la otra noche con Guillermo Rocafort, es el famoso rifirrafe de Unamuno y Millán Astray en Salamanca, con bueno, claro, que es que ahora va a haber una película de Amenábar con un porrón de dinero, parte de él desde luego dinero público, en el que sabemos ya que se va a consagrar como historia real algo que es mentira completamente. Nico Roa, el asunto Unamuno en Salamanca. Sí, lo primero que hay que decir es que la izquierda siempre ha mantenido la ficción o la historia no cierta de que ningún sector de la intelectualidad estuvo del lado del alzamiento y de los militares que se alzaron en julio del 36, lo cual es totalmente falso, porque es a nivel de dramaturgos, a nivel de poetas, a nivel de pensadores, literatos, pintores, músicos, un elenco extraordinario de personas que estuvieron desde el primer momento del lado de los militares. Empezando por los padres del Manifiesto por la República, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, que los tres terminan en el lado naturalmente, nacional. Alain Entralgo, Gregorio Marañón, Menéndez Pidal, Concha Espina, Junqueiro, Maestu, que lo matan, bueno, Baroja, en fin. Pérez de Ayala, Fossá, es decir, pero uno de ellos, junto con Eugenio Dors, Ortega y Gasset, es Unamuno. A Unamuno, como al final tiene una disparidad de opinión con las personas que se reúnen en el día 12 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, ha querido la historia canónica que esto sea una especie de disidencia, ruptura, ¿no? de disidencia de ruptura con el régimen al que anatemiza y del que se separa totalmente.
Hay que decir que Unamuno era una persona, un intelectual totalmente en contra del Frente Popular. Él desde el principio vio la deriva de la República, no le gustó, pero ya cuando llegó el Frente Popular marcó distancias extraordinariamente. Tenía cierta amistad con Franco, al que visitó varias veces en Salamanca, y esto hay que contarlo. Entonces, lo que pasa es que la historia canónica nos cuenta una versión de lo que ocurrió, que la contó un tal Portillo, el padre del que fue luego ministro, Michael Portillo, que estando en Londres en 1941, le dijeron que escribiera un relato sobre la... Vamos a hacer un paréntesis, pero Nico Rojas se ha quedado callado porque me ha visto mover la mano para adelante, no porque se le haya ido la olla, porque hemos ido a la publicidad. ¿Qué dice la historia canónica de lo que ocurrió? Canónica, en fin, en Salamanca entre Unamuno y Millán Astray? Lo veremos. ¿Y qué ocurrió realmente? Bueno, dentro de nada, después de la publi, se lo vamos a contar. Paraninfo de la Universidad de Salamanca, 1936, acaba de estallar la Guerra Civil, acto general, está Unamuno, está Millán Astray. Y dice la tradición progre que Millán Astray se levanta así como era él, pues sin su ojo, sin su brazo y no sé qué, y grita que ¡viva la muerte! No sé qué, y mueran los malos intelectuales y viva la muerte y no sé cuántos. Y Unamuno se levanta y le grita aquello de venceréis, pero no convenceréis, y aquello es un follón formidable y tal. Y bueno, bien, pues no. No, la verdad que es que eso es un poco la exageración. Ya digo que esto lo contó Portillo en una revista británica en 1941 que se llamaba Horizons. A él le dijeron que escribiera algo, escribió esto, él tocaba de oído, no había estado allí, había oído por la prensa francesa que había habido un rifirrafe entre el viejo general y el viejo filósofo, pero que no tenía nada que ver. Es que en realidad es un relato que él escribió, que se inventó él y lo reconoció. Es que, digamos, que es que hasta el propio periódico El País... Más recortes hoy, parece esto un juicio. Déjame que le enseñe a la prensa, porque es que esto lo ha publicado El País. Y estos son dos recortes, dos noticias de periódico en las que dejan totalmente por falsa la historia de lo que nos cuenta que ocurrió en el Paraninfo de Salamanca. Ahora viene Amenábar a contarlo en plan película, haciendo bueno el aserto de que una historia no te fastidie una buena película. Es decir, si él tuviera que contar la verdad de lo que ocurrió, pues entonces a lo mejor no iba a ir tanta gente a ver esa película, que yo he visto el tráiler y bueno, tiene muy buena factura, porque en fin, hay medios y tal, ¿no? Pero que va a contar una cosa que se sabe, y él sabe positivamente que no es cierta. Lo que ocurrió allí fue otra cosa, y estos dos señores se separaron, pero sin ninguna acritud ni odio entre ellos. Es cierto que Unamuno fue defenestrado del rectorado de la Universidad de Salamanca, pero eso no lo hizo Franco. Franco no quería, ni mandaba, ni tenía intereses a ese nivel tan pequeño de detalle, ¿no? Eso lo hizo el colegio y los órganos directivos de la universidad. Ya le quedaba escasamente un mes de vida a Unamuno. Hay que recordar que Franco es jefe del Estado el 1 de octubre del 36, el 1 de octubre, todavía, en fin. Claro. Bueno, si me permites añadir... Unamuno muere en la Nochevieja del año 36. Eso es. Pero es que además en agosto, a finales de agosto del 36, la Gaceta de Madrid publica un decreto... Que era el boletín oficial del Estado de la época, que se llama así. Eso es, bueno, este boletín, que luego se llama Gaceta de la República unos meses más tarde, publica un decreto de expulsión de unas docenas de profesores de la universidad y de los institutos de enseñanza media. Y entre los expulsados está Miguel de Unamuno. Y eso se publica con la firma de Manuel Azaña. El primero que expulsa del rectorado a Unamuno es Azaña y el gobierno del Frente Popular. La Junta de Defensa Nacional, que es el primer órgano de gobierno de la zona sublevada, le repone en el rectorado, y luego, como estabais comentaba Nico, es ya más tarde cuando los civiles, después de este incidente, los civiles, los pelotas, vamos a decirlo, deciden pues quitar a Unamuno del rectorado y de su cargo de concejal del ayuntamiento. ¿Y cree usted que por fascista o por rojo? Pues no, porque Unamuno, esto que le pasa en estos años, le había pasado toda su vida desde el principio. O sea, la vida pública de Unamuno, la vida de Unamuno es fundamentalmente vida pública, además, porque así lo quiso, es una pelea constante con el mundo. Y es lo que hace de él que sea un gigante de las letras. Incluso cuando se equivoca, porque se equivoca a veces que, bueno, te quedas impresionado cuando lo lees cómo se puede ver tan mal.
pero lo que le hace un gigante justamente es esa capacidad de compromiso personal. Hablando de ver mal, tema que me importa mucho subrayar, porque es que hablas con cualquier español desde mayor de 55 años y no da crédito. Es decir, le están contando su propia vida como si hubiera sido, en fin, una noche oscura de pobreza, de miseria, de represión y de oscurantismo, pero lo que él ha vivido personalmente es otra cosa. Lo que él ha vivido personalmente es, además, con su curro, con su trabajo, el paso de la España agraria a la España urbana, del autobús viejo al 600 generalizado, de no tener vacaciones a tenerlas, esas cosas, que es que esa es la historia de España y de toda Europa, por cierto, durante esos años. Ahora tenemos un montón de reconstrucciones novelescas, televisivas, etcétera, de los años 50, 60, que son años de una explosión formidable de progreso material, que nos están contando como si hubiera sido, bueno, pues eso, es decir, una especie de congelación en el siglo XVI, ¿no? Bueno, mira, uno de los capítulos que dedico en este libro mío es hablar de las cartillas de racionamiento, que es un tema que no gusta tocar a la gente. Yo he encontrado muy pocos datos, me ha costado mucho reconstruirlo. Y te dicen que qué malo era el franquismo, que aquí hubo cartilla de racionamiento hasta el año 52. Pero en Inglaterra lo hubo mucho más tiempo. Hasta el año 57, claro. Hasta poco después del fracaso de la invasión del canal de Suez del año 56, porque estaba racionada la gasolina. Pero es que en Francia, país vencedor de la Segunda Guerra Mundial, país que es cierto, la parte norte fue muy destrozada por la operación de los aliados en la marcha hacia París, pero el sur no. Entonces, y que además, que es un país, tú lo conoces muy bien, pues feraz y demás, y que podía traer comida de Argelia, hay racionamiento hasta el año 49. También hay racionamiento en Suecia, país neutral, en Suiza, en Portugal, en Gran Bretaña, ya lo hemos mencionado, en Alemania, pues hasta el año 48, 49. O sea, es algo habitual y, sin embargo, te están diciendo que esto en España es lo excepcional. Y nadie se acuerda de que la cartilla de racionamiento en Cuba, que está vigente, se introdujo hace más de 50 años. Nico, un minuto, porque no nos queda mucho más tiempo. Esto que estamos contando, la comparación, es algo que asombrosamente aquí no hace prácticamente nadie. Valdría la pena hacerlo también por una época como la Guerra de Marruecos, donde cada uno de los países europeos andaban en su propio movidón. Francia, desde luego. Sí, bueno, yo la verdad que es que a mí me gustaría, antes de terminar, señalar una cosa. Señala, que es lo último que vas a poder señalar porque nos quedamos sin tiempo ya. El nacimiento en España del debate de la memoria histórica, para mí, que disiento de ti, lo crea Zapatero para tener embridado permanentemente a la derecha. Y el relato surge de la aportación que Zapatero decide hacer a Naciones Unidas y que Naciones Unidas le devuelve un memorando donde viene el número de muertes que hay en las cunetas españolas todavía sin desenterrar. De ahí que se coge la izquierda a decir que España es, por detrás de Camboya, el país con más muertos sin haber sido desenterrado y tal. Y este es un informe que da Naciones Unidas porque Zapatero decide pagar la famosa cúpula de Ginebra, que es una obra que paga íntegramente España. Entonces, a tanto más dinero tú pagas, tanto más muertos te pongo yo en la lista. Es decir, ¿cuántos muertos necesitas tú tener sin desenterrar? Tantos, pues pagas tanto dinero y yo te lo hago esa lista ad hoc. Entonces, esto es un mensaje que realmente no tiene ninguna contrastación histórica. Ningún perito ha venido aquí a evaluar esas bajas, y desde luego que lo podamos comparar con, por ejemplo, la guerra civil rusa, que ocasionó 10 millones de muertos, pues hombre, es como poco paradójico. Barceló. La cúpula de Barcelona, en la Comisión de Derechos Humanos, aquella sí, porque Barcelona pinta de una forma muy singular y que no tiene la culpa de nada, pero bueno, es exactamente así, es cierto. Cuando se habla del informe de Naciones Unidas, uno tiene que ver quién lo firma y entonces, en fin, las cosas son como son. Nos queda solo un minuto de programa. Yo quiero aprovecharlo, aparte para agradecer a Pedro Fernández Barbadillo y Nico Roa su presencia hoy aquí en este cierre. Darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado todo este tiempo, todo este curso. Si Dios quiere, el curso que viene volveremos más. Y agradecer muy particularmente al equipo del Gato al Agua. Habría que mencionar con nombre y apellidos a todos los que hacen posible este programa, pero no tendríamos tiempo. Así que me concentraré. Cristina Ramos, María Matos, Juanma Pérez Noya, Paula Gil, en fin, toda la gente que todos los días hace posible que realmente el gato al agua salga. Nos vamos a la publi y dentro de un instante, la entrevista que le hacíamos aquí a Rocío Monasterio en vísperas
de la rueda de prensa en la que anunciaba el pacto de gobierno en Madrid y el desbloqueo que permitirá gobernar al Partido Popular y Ciudadanos con Vox en el Parlamento. Que ustedes tengan un magnífico mes de agosto. Nosotros lo vamos a intentar. Nos vemos. ¿Qué le diría usted a los cientos de miles de votantes de Vox también, que están recibiendo el mensaje de que la izquierda va a gobernar porque ustedes no se ponen de acuerdo? Bueno, nosotros no somos sospechosos de facilitar el camino a la izquierda, en ningún caso, y haremos todo lo posible porque la izquierda no entre en el gobierno. Además, realmente la izquierda en la Comunidad de Madrid no puede gobernar si yo no quito mi veto a la izquierda. Si yo mantengo mi no a la izquierda no puede gobernar en Madrid. Ese yo en realidad es un yo naranja, ¿no? No, realmente si Vox bloquea con noes en la segunda votación tampoco sale la izquierda. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que como yo creo que en el gobierno nacional va a haber sorpresas, yo creo que cada vez van a hablar menos de lo de que viene el socialismo a gobernar. Porque puede que en septiembre veamos alguna coalición que algunos no se la esperan. Ahora hablaremos de la coalición, pero por el momento pongamos que hablo de Madrid, como en la canción. De Madrid Central, claro. El señor alcalde, vamos a escucharlo. No, yo no vi división. Desde luego yo lo que tengo es un programa electoral que he firmado, un pacto programático que he firmado con Ciudadanos, y yo desde luego es a lo que me voy a tener, y ese pacto firmado con Ciudadanos dice específicamente reconvertir Madrid Central. Mal haría yo en apartarme de los pactos que firmo, y esa va a ser la guía y el camino que nosotros vamos a seguir, tanto con Ciudadanos como con Vox, para garantizar esta estabilidad de 4 años en el Ayuntamiento de Madrid que vamos a tener. Ese tema le interesa muchísimo a Juanma Pérez Noya. Sí, porque aunque a la señora Monasterios está más teñida a la Comunidad de Madrid, también a todos los madrileños les interesa seguro este tema. Ortega Smith dijo la misma noche electoral del 26 de mayo que se podía prácticamente dar por finiquitada Madrid Central. Sin embargo, después de las resoluciones de Bruselas, parece que se está complicando el futuro. ¿Cuál es el plan de Vox en este caso? Porque lo que dice Bruselas no es estamos a favor de Madrid Central, tampoco la justicia española, sino plantéenos una alternativa, que es lo que va a hacer Vox en este caso. Realmente lo que pasa es que aquí todo el tema de Madrid Central es consecuencia de una serie de normativas y acuerdos, como los acuerdos de París, que se van firmando durante estos años y que obligan a tomar una serie de medidas, pero no te están obligando a Madrid Central, te están obligando a que bajes las emisiones. Por otra parte, hemos visto que Trump ha salido de los acuerdos de París. No sé qué miedo tenemos a llevarle la contraria a Bruselas. Entonces, yo creo que hay que repensar, sobre todo cuando vemos con datos que no se cumple lo que nos dicen. Cuando tú cierras Madrid Central, no baja sustancialmente la contaminación. No tenemos datos fehacientes de eso. Yo creo que hay que defender todo esto sin miedo, ¿no? Y además me hace mucha gracia porque nos hablan de las gravísimas consecuencias que tiene para la salud. Evidentemente, claro que cuanta mejor contaminación, mejor. Pero resulta que estamos en la región del mundo con mayor esperanza de vida, las mujeres, y no creo que esto sea por una contaminación. Si estuviéramos en un lugar con una contaminación brutal, ese dato no se daría. Entonces hay que empezar a rebatir con datos este mantra que tenemos ahora, que también, por cierto, es una bandera de la izquierda, y que otros partidos que no son de la izquierda no se atreven con datos a confrontar. Entonces yo sí que creo que en la ciudad hay que tomar determinadas medidas, y en el urbanismo de algunas zonas conseguir bajar la intensidad de tráfico, pero no crear una muralla como se ha hecho en Madrid Central, que lo único que hace es encapsular una zona y desviar la contaminación a otra. Ahora vemos la M30 todos los días colapsada. Y en el urbanismo yo creo que esas medidas ya han quedado muy antiguas, y tenemos que ir a un urbanismo de gradientes en todos los barrios, en todas las zonas de Madrid. Hay maneras de bajar las emisiones, pero desde luego no es Madrid Central. Y a mí me hace mucha gracia qué rápido los partidos cambian de opinión y qué rápido agachan la cabeza frente a Bruselas. En Vox no somos así. Pues más allá en este caso de Madrid Central, y volviendo a la política nacional, como usted estaba diciendo, esos posibles pactos, esas posibles situaciones, cada vez hay más presión para que Ciudadanos se abstenga de la investidura de Sánchez. ¿Puede haber un vínculo entre lo que pasa en política nacional y lo que pasa en política local o autonómica? Es decir, si al final Ciudadanos se abstiene y facilita la investidura de Sánchez, ¿puede Vox romper pactos autonómicos o locales que tenga con Ciudadanos?
Yo creo que eso no está sobre la mesa ahora mismo. O sea, yo creo que se está intentando llegar a un acuerdo en Madrid. Lo que sí que creo es que va a haber una campaña ahora muy importante para buscar la abstención, y ya lo estamos viendo, de Ciudadanos y del Partido Popular. Y lo del otro día en el Congreso, yo creo que ha sido un teatro para fijar posiciones. Y Europa va a presionar mucho para que haya incluso una coalición del Partido Popular y del PSOE. Una coalición. Y el movimiento de Rivera, rechazando el socialismo, moviéndose a la derecha, y el discurso tan centrado de Pablo Casado, yo creo que va por ahí. Yo no descarto una coalición del Partido Popular y del PSOE, y además Europa va a presionar para eso, porque si estamos viendo que va a haber un Brexit duro en octubre, si estamos viendo que septiembre va a ser complicado en Cataluña, si estamos viendo que es probable que acabe filtrando la sentencia del proceso en septiembre, todo eso a lo que nos lleva es a forzar una coalición y un gobierno de Sánchez. Pero bueno, aquí pueden pasar muchas cosas todavía y probablemente no son las que nos han enseñado del Frente Popular, pero esto es una opinión personal. Una coalición a la alemana estaría francamente bien. Bueno, francamente mal, en fin. Por cierto, se dice Großkoalition, no Großenkoalitionen, que eso es una cosa que dice la gente porque le suena más alemán, pero no, Großkoalition. O sea, coalición gorda, que es donde vamos a estar. Vamos a hablar de los follones de estos días, ¿verdad? De todas estas noticias que han salido. Cuéntenos lo del yate de la Costa Azul, por ejemplo. Oye, pues imagínese, dicen que este fin de semana he estado en Saint-Tropez. No, mire, la realidad es que es increíble el interés que tiene la prensa en este país por nuestra vida. Es una cosa espectacular que yo no he visto con ningún otro político. De todas maneras, yo si eso entretiene a la prensa... Rivera y Malú quizá, ¿no? Bueno, algo sí, pero en ese caso, pues yo creo que, bueno, en el caso de Malú yo creo que es un personaje mucho más público, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es fascinante cómo les maravilla nuestra vida. Yo lo único que pido es que se respete un poco nuestra vida privada, especialmente los fines de semana. Y bueno, y hoy también se acaban en 4 que estábamos todos los de Vox de vacaciones y de relax. Yo a Iván Espinosa la hacía en el Congreso y yo estaba en la Asamblea en Vallecas trabajando. Pero bueno, no pasa nada. Si yo entiendo que el verano da mucho juego para estas cosas, lo que sí que pido es a determinados periodistas, cuando se les desmiente una noticia y se les muestra claramente que no es verdad, que por favor no sigan insistiendo, porque resulta agotador, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos reímos con estas cosas. En este caso concreto hubo un desmentido. Sí, porque el fin de semana que decían que estábamos fuera, estábamos en Madrid. Pero ese desmentido al final lo recogió ¿cuánta gente? No lo sé. Ahora yo sí he estado en Saint-Tropez, pero estoy pensando en irme a Caimán o algo así más escandaloso para dar una noticia nueva. Sí, ahora los fondos de Putin. Así, en fin. Javi. A propósito del Congreso de los Diputados, el portavoz del grupo de Vox, Iván Espinosa Los Monteros, es el único diputado de los 350 que aún no ha presentado la declaración de bienes. Esta también es una noticia que se repite prácticamente todas las semanas. Sí. ¿Hay algún motivo especial? ¿Vox habla de este asunto? No me consta, y yo creo que no hay un plazo límite para presentarla en el Congreso. No lo sé si la habrá presentado ya o no. El plazo no existe. No existe, pues supongo que la presentará, pero no hay ningún motivo, y yo creo que además tendrá acceso todo el mundo, porque además yo creo que se publican en la web. Yo la mía la he presentado. Sí. Vamos a seguir hablando del Congreso, pero de cosas más institucionales. Ha habido una presión formidable de la izquierda, en medios de comunicación y por supuesto también dentro, aquí lo contamos hace por lo menos 2 semanas, para que Vox no pintara nada en el Congreso. Finalmente, PP y Ciudadanos han echado una mano para que Vox estuviera. Naturalmente ha surgido el run de que bueno, esto también había entrado en las negociaciones de Vox con PP y Ciudadanos, el hecho de que en la carrera de San Jerónimo Vox tuviera una representación. Bueno, yo creo que, vamos a ver, sobre todo cuando tenemos en España una izquierda y un plan de la izquierda tan potente para desmontar determinados temas fundamentales para la defensa de España, de la nación española, es lógico que los partidos que defendemos a España, la Constitución, y tenemos una posición con el tema de Cataluña, pues nos apoyemos en el Congreso, ¿no? Y yo creo que eso es lo lógico. Es lo lógico si que queremos que determinados temas salgan adelante.
y no forma parte de un acuerdo más amplio ni nada. Yo creo que forma parte de un trato normal entre partidos que vamos a estar los próximos años, yo creo que colaborando en los temas fundamentales, porque lo que tenemos delante con Cataluña, lo que tenemos delante, bueno, no solo con Cataluña, lo que hemos visto en Navarra y lo que estamos y en País Vasco, exige que los partidos, por encima de los intereses de los partidos, tengamos a España. Y yo creo que, desde luego, por parte de Vox no van a tener ningún problema en tener nuestro apoyo para esos temas. Pues yo creo que esa política les está llevando por muy mal camino, porque según Tezanos, en el CIS el PSOE ha pasado de 30% de votos que tuvo en las generales a un 41% de intención de voto, es decir, que un montón de votantes de Vox se han marchado al PSOE. Bueno, también Tezanos dijo que íbamos a tener 0 escaños en Andalucía. ¿Cómo valora en general los resultados del CIS que estamos viendo ahí? No tanto los resultados, es decir, si son o no creíbles, como el hecho de que saquen estos resultados. Bueno, yo creo que las encuestas se han convertido en una herramienta electoral y en este caso una herramienta para generar determinados pactos. Y esta encuesta lo que está impulsando es a que se pacte con el PSOE. Realmente, es decir, el PSOE está diciendo el PSOE sigue creciendo, no conviene en elecciones, pacte usted con el PSOE, porque si no, pues no sabemos los partidos ciudadanos y cómo van a llegar, ¿no? Pero bueno, yo nunca me he tomado las encuestas de Tezanos como algo científico. Juanma. Bueno, más allá de las encuestas de Tezanos, sí que hay quien vaticina un posible crecimiento del Partido Popular a costa de la caída de Ciudadanos y quizás de algunos votantes de Vox que vuelvan como exvotantes, algunos de los votantes de la formación, al Partido Popular. ¿Temen que en el caso de una repetición electoral quizás que se vuelva a llamar al voto útil o que haya gente que esté más contenta con el Partido Popular reste votos a Vox? Yo creo que los votantes de Vox y algunos otros no de Vox, cuando empiecen a ver el papel de oposición de Vox en determinados parlamentos, van a reforzar el partido, ¿no? Y nosotros empezamos ahora a defender las ideas y nos van a ver en muchos parlamentos defendiéndolo. Y por eso no queremos formar parte de estos gobiernos, porque queremos tener la libertad de tener voz. Y esas encuestas lo que hacen es intentar reforzar la idea del bipartidismo. Y yo creo que la mayoría de los españoles y muchos españoles se han cansado del bipartidismo, ya no creen en eso y no creen en los partidos tradicionales. Y ya no estamos en el eje izquierda-derecha, sino estamos en otro tipo de política. Y desde luego el votante de Vox, algunos quieren contar que viene del Partido Popular, sí, algunos, pero otros vienen incluso de la izquierda. Y nosotros lo vemos todos los días en la calle. Y nosotros hemos dado con unos temas y unos ejes que los demás partidos no están dispuestos a defender. El tema de la inmigración ilegal, el tema del género, el tema de la libertad, pues esos temas hay partidos que ya no, de acabar con la asimetría penal en determinadas leyes como la ley de violencia de género, esos temas solo se atreve a hablar de eso Vox. Los demás no se atreven y por eso Vox tiene un votante que es transversal a todo el eje ideológico. Esa transversalidad del voto precisamente es un asunto que quería plantear en términos económicos Javier Torres. Yo siempre digo que en la pasada campaña electoral uno de los grandes protagonistas no fue un político, sino Ismael, el del Pladur. Recordemos que era un trabajador que en plena calle fue abordado por un periodista de la izquierda y, para asombro de este periodista, Ismael le confesó que votaba a Vox, que iba a votar a Vox en las próximas elecciones. El programa económico de Vox es liberal, que se puede parecer en un gran porcentaje al del Partido Popular o a Ciudadanos. ¿En qué medida cree usted que todos los trabajadores, no solamente Ismael, se pueden sentir representados, no solamente los empresarios? Es decir, ¿es un programa económico para seducir a todos los trabajadores y poder Vox tener más votantes de las clases más bajas? El programa económico de Vox lo que defiende básicamente es que el dinero de los españoles está mejor en el bolsillo de los españoles y que ya está bien de despilfarrar y de expoliar a las familias y a los trabajadores, a los autónomos, a las pymes, etcétera, para aportar a un Estado gigante como es el Estado autonómico, por cierto, que despilfarra mucho de lo que tanto nos cuesta conseguir, ¿no? Entonces, nosotros, claro, efectivamente hablamos a Ismael, porque a Ismael le cuesta mucho conseguir todos los meses tener un sueldo, y ya está bien de que un 2000 eurista acabe siendo un 1000 eurista atracado por el Estado.
porque le llegan 1.000, pero realmente tendría 2.000 si no le atracaran todos los meses. Y una parte de eso efectivamente se va para educación, para sanidad, pero otra parte se está yendo a miles de entes, de chiringuitos, de subvenciones, de consejerías innecesarias, como la Comunidad de Madrid. ¿Por qué en la Comunidad de Madrid tenemos que pasar de 9 a 13 consejerías? Entonces, ¿qué necesidad a favor de ayudas sociales, por ejemplo? Nosotros creemos que que el Estado tiene que estar para ayudar al que necesita una oportunidad durante un tiempo y lanzarle a que él mismo pueda salir adelante. Y sí que hay casos puntuales en que el Estado tiene que estar a ayudar, efectivamente, claro que sí, pero lo que no tiene que estar es para crear un Estado gigante de subvenciones y además aquí lo que tenemos es a muchos políticos colocados. Y hay que acabar con todo eso. Y hay, de verdad, es un hojaldre de capas de administración en que todos los partidos van colocando a gente. Y al final, esos son recursos que se detraen, es que al final, que a Ismael le detraen recursos, ¿para qué? Para dárselos a un Estado gigante que es como un elefante que cada vez come más, ¿no? Y ha llegado el momento de que llegue un partido como Vox a señalar todas esas ineficacias, ese despilfarro y a volver a dar un tamaño al Estado que nos podamos permitir. Y el Estado autonómico, las autonomías, lo que hacen es favorecer toda esta dinámica del gasto ineficaz. Y bueno, y ahí nos veréis en Vox señalando todo esto, y en la Comunidad de Madrid especialmente. Juanma Perdenoya. Muchos de sus críticos les definen como partido de extrema derecha, ya es un mantra que se repite habitualmente, aunque ustedes se califican como partido de extrema necesidad. Ya le hablo directamente a usted, si tuviera que definirse de manera más o menos mensurable entre un 0 siendo extrema izquierda y un 10 siendo extrema derecha, ¿en qué posición se situaría? Es que nosotros no nos movemos en el eje izquierda y derecha. Ahora, viendo que todos los demás, unos están muy a la izquierda y otros se han colocado en el centro, nosotros somos derechas sin complejos. Pero creo que por el tipo de nuestro votante y los ejes que estamos moviendo, la definición izquierda-derecha se ha quedado muy atrás. Yo entiendo que la mayoría de la gente piensa en ese, pero ahora realmente la política se va a marcar por una serie de ejes ideológicos clarísimos. Y esas banderas que ha sacado la izquierda y que algunos no se atreven a combatir son las que Vox está confrontando y van a ser las fundamentales en los próximos años. Al final es un neomarxismo cultural lo que tenemos aquí y no nos estamos dando cuenta. Es una vez más una imposición. Nosotros estamos en la libertad, los otros están en el totalitarismo. Y todo el que agache la cabeza y se sume a esas políticas totalitarias está colaborando con la izquierda. Que la izquierda lo que quiere es restar libertad y que el Estado controle todo y que entre hasta la última esquina de nuestra casa a decirnos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, cómo tenemos que pensar, lo que podemos decir, lo que no podemos decir. Por eso nosotros somos políticamente incorrectos, claro, porque decimos lo que pensamos. No vamos a descubrir nada si decimos que las redes sociales han ayudado mucho a Vox, o al revés, que Vox ha utilizado bien las redes sociales para llegar a muchos votantes. Por ejemplo, en Andalucía lo vimos porque Vox no estaba en los grandes medios y cosechó 12 diputados, un muy buen resultado. Sin embargo, después de la campaña electoral de las generales, hemos visto que la política de comunicación de Vox ha variado un ápice. Antes lo confiaban casi todo a esas redes sociales, pero ahora estamos viendo como algunos de los líderes fundamentales del partido acuden también a tertulias de La Sexta. ¿Se han dado cuenta que es un error prescindir de esos grandes medios? Que hay que ir a La Sexta aunque te pinten la cara, pero tienes que ir allí a colocar el mensaje. Bueno, yo creo que la diferencia es que antes no nos invitaban y ahora nos invitan. ¿Esa es la única diferencia? Básicamente es esa. Pero bueno, nosotros creemos que nuestras ideas merecen ser defendidas en todos sitios. Y como hay votantes que no están en redes, pues tenemos que explicarlas en otros sitios también. Y como creemos que nuestras ideas son buenas para todos los españoles, no dejaremos de ir a ningún sitio donde podamos explicarlas. Y así la conocerán muchos más. Pero sí, las redes sociales han sido fundamentales y yo confío en las redes sociales porque es un canal más de libertad. Y en este país donde la prensa, muchos medios están controlados, porque al final, pues muchos están subvencionados y reciben publicidad institucional, pues las redes sociales es un buen camino para poder defender las ideas con libertad, y a España eso le hace mucha falta. Más allá ya de tema ideológico, hay una imagen que posiblemente este fin de semana nos ha impactado a todos: el recibimiento en Oñate y en Mondragón a secuestradores, torturadores y asesinos como a héroes. ¿Cuál es la posición de Vox ante este tipo de homenajes?
Bueno, Vox es el partido de Ortega Lara, con lo cual cada vez que hacen eso nos duele a todos. Yo creo que como les duele a todos los españoles, ¿no? Y yo cada vez que veo un homenaje de esos, pues me acuerdo de un día que estaba en el Teatro de la Latina con José Antonio Ortega Lara y que ese día justo muere Bolinaga y todos los periodistas querían hablar con él y a uno le pregunta, ¿y qué está usted pensando? ¿Qué piensa de la muerte de Bolinaga? Y yo nunca me olvidaré que dijo, yo solo le deseo que encuentre en la otra vida la paz que no encontró en esta. Eso es el perdón. Eso me impactó, porque alguien que ha sufrido tanto sepa decir eso en ese momento es un ejemplo para todos, ¿no? Pero bueno, nosotros desde luego iremos y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que eso no ocurra en las calles, en ningún sitio, porque eso es una ofensa brutal a todas las víctimas y es una humillación por la que no tienen que pasar. Y yo espero que la Fiscalía actúe y si no, pues actuaremos nosotros como siempre y como otras veces hemos actuado. Sin embargo, estos forman parte en este momento del cordón sanitario contra Vox, que objetivamente está teniendo éxito. Es decir, existe una convicción, lo hemos visto en Castellón la otra noche, por ejemplo, de que Vox es el enemigo. ¿Cómo se combate un cordón sanitario así? Bueno, yo creo que la gente ya se empieza a dar cuenta de que nosotros aquí estamos defendiendo ideas que piensan muchísimos españoles. Porque muchos lo que nos escuchan hablar y nos ven en la televisión es lo que ellos hablan en la cena en su casa. Y además se dan cuenta, y nos lo dicen muchos, que hacía mucho tiempo que no oían decir las cosas con claridad, porque veían a todos los partidos hablando un lenguaje del politiqués, de lo políticamente correcto. Y con miedo a defender determinadas ideas que son fundamentales, ¿no? Y se ha perdido la libertad y cierta corrección política que es como una especie de corsé que nos ponen para que no formulemos y no nos atrevamos. Y ya el español medio no se atreve a decir muchas cosas, no se atreve a hablar de determinadas cosas. Parece que tenemos que estar escondidos para decir realmente lo que pensamos de determinados temas, como en tema de género, en tema de inmigración ilegal, en tema de libertad a educar, etc. Bueno, entonces, yo creo que lo del cordón sanitario cada vez les funciona menos. Y por eso hay algunos medios que están desesperados, porque ven que esta estrategia va a ser fallida, ¿no? Y cada vez más españoles entienden lo que decimos y se apuntan a defender. Y yo creo que otros partidos también, bueno, pues entienden y a veces nos utilizan incluso para sacar temas que ellos no se atreven a sacar. Interrumpir, Rocío. De todas esas banderas, ¿cuál ha sido el tema nuclear que Vox ha logrado romper y que la gente lo ha cogido con más entusiasmo? Es decir, que ahora escuchas a políticos de otros partidos como el PP, que le escuchas hablar y dices, se parece mucho a lo que ha venido diciendo Vox y antes de Vox no lo decían. Bueno, yo creo que, a ver, el tema fundamental y en un momento fundamental para España fue el tema de Cataluña, pero hay temas como género, con el tema en Andalucía, que nadie entendía de qué estábamos hablando. Y cuando nosotros empezamos a hablar, y llevamos años hablando sobre, por ejemplo, la ley de violencia de género, la simetría penal, la aberración que hay, que es que no exista la presunción de inocencia para el hombre, la gente nos escuchaba, pero no entendía por qué sacamos estos temas. Cuando hace años hablábamos del secuestro de niños por sus madres, como el tema de infancia libre, que conocíamos el caso y lo denunciábamos y nos llamaban de todo, nos llamaban machistas. Ahora, estas de infancia libre están en un juzgado. Y están en un juzgado porque han secuestrado a sus hijos. Y están en un juzgado porque han acusado a sus maridos falsamente y además han acusado a sus maridos de abuso sexual de los niños cuando era mentira. Entonces, algunos que nos llamaban machistas cuando denunciábamos exactamente eso, que la ley se estaba utilizando de forma instrumental, ahora se tienen que callar. Y lo que deberían hacer es no solo callarse, sino pedir perdón, porque resulta que lo que decíamos era la verdad. Era la verdad. Y así con muchas otras cosas que las vamos a sacar y las hemos sacado porque sabíamos que eran verdad. Y teníamos la obligación de decirlo aunque fuera impopular. Y así lo hacemos con todo. Y con el tiempo, la sociedad española se va dando cuenta de que estos de Vox tenían razón. Hay otro asunto donde el consenso es más amplio y en particular en aquellos lugares donde el derecho de libertad lingüística, por ejemplo, está amenazado. Hemos visto el ejemplo de Navarra Suma. Ahora el PP, Alejandro Fernández, está proponiendo un Cataluña Suma.
bueno, ¿por qué no un Valencia suma o un Baleares suma? La idea va corriendo por ahí. ¿Vox cómo la ve? ¿Entraría en esa apuesta? ¿Un España suma? A nosotros nadie nos ha planteado eso. Nosotros siempre estaremos en aquella fórmula que garantice, bueno, la unidad de España y la defensa de la nación española. Y ahí nunca tendremos dudas. Y haremos todo lo posible porque se respeten los derechos y libertades de todos los españoles. Por ejemplo, a poder hablar español en cualquier rincón de España. Y yo creo que Vox ha sacado muchas banderas y gracias a que las ha sacado, pues otros se han atrevido a defenderlas. Y yo creo que gracias a la presencia de Vox, bueno, y especialmente cuando todos nos decían que no sabían para qué estábamos dedicados a denunciar a los separatistas, a ir todas las semanas a los juzgados, poner las denuncias a las querellas que luego han dado lugar a que estén sentados en el Supremo, ahora se dan cuenta que eso era necesario, porque si no lo hubiéramos hecho, el juicio del proceso hoy no existiría, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, nosotros siempre damos ese primer paso y luego otros vienen detrás y como nadie nos ha planteado eso, pero nosotros estaremos siempre del lado, no del interés de nuestro partido, del lado de lo que le interesa a España. Imagino que vale lo mismo, y ahora dejo la última pregunta a Javi, que la tenía preparada, para otra fórmula, que era la de las coaliciones preelectorales en aquellos lugares donde la suma de PP, Ciudadanos, Vox no otorgara representación. Se lo planteamos aquí a Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre estaba de acuerdo, Vox incluido. ¿Cómo lo ve usted personalmente? Yo creo que, vamos a ver, si otros partidos estuvieran dispuestos a moverse de aquellos sitios donde no tenían suficiente representación, pero claro, aquí lo que se pretendía o lo que se pretende muchas veces es borrar del mapa al votante de Vox. Y es que el votante de Vox ya ha tenido oportunidad de votar a Ciudadanos y a PP y no lo ha querido hacer. Y lo que hemos hecho nosotros es sacar de la abstención a muchísimos votantes que si no se hubieran quedado en casa. Y en Andalucía pasó eso también. La clave de que hoy no haya un gobierno socialista en Andalucía fue que Vox se presentó a las elecciones. Si no, seguiríamos con Susana Díaz. Javier, última copla. Realmente lo ha mencionado ya al principio. El próximo 23 de septiembre, en la votación de investidura de Sánchez, la tercera, usted ha dicho que vislumbra un pacto PP-PSOE. Entonces, todo lo que hemos visto las últimas semanas entre PSOE y Podemos, los ofrecimientos y esos gobiernos que se iban ofreciendo y rechazando, ¿ha sido todo teatro entonces? Bueno, esto es una opinión personal que yo mantengo desde hace tiempo, que yo creo que realmente Sánchez nunca tuvo intención de pactar con Iglesias. Lo que pasa es que le quería colocar en un lugar. Le quería colocar y Iglesias, en el fondo, no se ha dado cuenta de la jugada que le estaban haciendo. Pero esto es lo de siempre, nos enseñan al coco para luego ofrecernos la solución. Y toda España estaba pensando en el Frente Popular y ahora vendrá el segundo acto. Pero esto es una opinión personal y probablemente me equivoque, pero yo sí que creo que se va a presionar ahora para una coalición del PP con el PSOE. Pero bueno, pues ya veremos. El 23 de septiembre lo veremos. ¿En agosto van a trabajar? Pues en agosto, de momento, vamos a trabajar, porque hay que sacar el Gobierno de Madrid. Pero bueno, hemos presentado ya 130 propuestas. Menos mal que solo nos nos sacan 155. alguna, pero hemos 130 de esas de despilfarro, de entes, de Telemadrid. Sí, vamos descubriendo cosas. 27% ha aumentado el déficit del Estado en lo que llevamos de año. Sí, las cifras de hoy es una barbaridad. Y en la Comunidad de Madrid también el gasto está muy por encima de lo que deberíamos estar. Bueno, en fin. Y la deuda en 33.000 millones. En la Comunidad de Madrid eso nadie habla, 33.000 millones de deudas. Se pierde uno, la verdad, con estos números. En 2011 estaban 8. Rocío Monasterio, que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Por estar con nosotros.